¿Cómo hacer roles de canela suaves y esponjosos con nuez? Los roles de canela son los preferidos de la temporada y si además les pones nuez quedan mucho más que deliciosos y perfectos para compartir con quien tú quieras o para incluir en tus ventas, pues créeme que te los pedirán mucho. Acompáñame a ver la receta paso a paso para que te queden geniales. Para empezar voy a preparar el prefermento, por lo que aquí tengo 500 gramos de harina. Use mitad harina de trigo todo uso y mitad harina de fuerza. Sin problema puedes utilizar solo la harina de trigo todo uso o solo harina de fuerza. Ok, ahora en esta jarrita tengo 80 mililitros de agua tibia. Lo que haré es tomar 3 cucharadas de la harina e iré agregando al agua. Aquí te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Pero bueno, lo que sigue es añadir 7 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca necesitarás 21 gramos. También de 70 gramos de azúcar que tengo en este recipiente y que utilizaremos más adelante para el pan, agregaré solo una cucharada. Mezclaré a disolver todo muy bien para después dejar reposar por unos 10 a 15 minutos aproximadamente o hasta que el prefermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, continuaré con la preparación de la masa. Para ello, añadiré 7 gramos de sal al resto de la harina y mezclaré a distribuir por todos lados. Después haré un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que como puedes ver ya triplicó en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclaré un poco antes de agregarlo. También añadiré 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de vaciar. Esto solo para que no cueste tanto trabajo al mezclar con los demás ingredientes. Agregaré el resto de azúcar. Y de 120 mililitros de leche tibia, en este momento voy a poner solamente la mitad. Lo demás lo iremos agregando más adelante poco a poco. Mezclaré a disolver bien todos los ingredientes líquidos, para después con una palita ir incorporando la harina. Y al mismo tiempo, como te dije hace un ratito, iré vaciando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Ya sabes que esto lo hago porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos. Algunas pueden necesitar un poquitito más, algunas otras menos. Por ello, también es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Si notas que tu masa está muy seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Por cierto, si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas y formes parte de esta bonita comunidad. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Y si activas la campanita de notificaciones, no te perderás los videos que vayamos subiendo. En fin, una vez formada la masa, la retiraré del bol y colocaré en una superficie limpia y seca, en donde comenzaré amasando por unos 5 minutos aproximadamente o hasta que comience a notar la masa un poco más suave, es decir, que ya no se vea tan rugosa. Cuando eso suceda, aplastaré un poco la masa, haré unos huequitos con mis dedos e iré incorporando 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente que corté en cubitos e iré agregándola por partes. Empezaré con unos 30 a 40 gramos y una vez haya integrado todo, añadiré otros 30 a 40 gramos más y así hasta terminar con la mantequilla. Te comento que siempre incorporo las grasas, sobre todo cuando es mucha cantidad, después de amasar un poquitito porque así siento que cuesta menos trabajo que se desarrolle el gluten. Me ha pasado que las he puesto antes y me cuesta más trabajo el proceso de amasado. Pero bueno, ya que incorpores toda la mantequilla sentirás una masa bastante aguadita. Si se te complica manejarla, solo cúbrela y deja reposar unos 20 a 30 minutos para que así la harina absorba los líquidos y te cueste menos trabajo el amasado. Yo la verdad es que continúo en este momento y siempre comienzo golpeando la masa contra la mesa, doblando, recogiendo y ya que puedo, sigo empujando y envolviendo la masa. Pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil.
Ahora el procedimiento de amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos o hasta que obtengas una masa muy suave y elástica. Aquí la mía ya la veo muy bien, por lo cual voy a formar una bolita que haré a un ladito porque iré por un recipiente grande. Esto es importante porque la masa crecerá. Le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue la masa, la cual voy a colocar dentro en este momento. Y también le voy a untar un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Posteriormente cubriré con un trapito y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Mientras la masa reposa prepararé el relleno, por lo que en otro bol añadiré 130 gramos de nuez molida. Yo la molí en la licuadora. También agregaré 150 gramos de nuez picada. Puedes utilizar otros frutos secos picados en su lugar o por qué no combinar con trozos de chocolate picadito. De 80 a 90 gramos de azúcar morena. Puedes incluso poner un poquitito más o menos que yo a tu gusto. 3 cucharaditas o 6 gramos de canela molida que dará mucho sabor al pan. 60 gramos de mantequilla derretida. Y para no usar tanta mantequilla, añadiremos de 6 a 8 cucharadas de leche agregándola de poquito a poquito para no pasarnos. Yo en total necesité 7 cucharadas, que es el equivalente a 74 mililitros. Mezclaré y mezclaré aplastando con mi palita a que se combinen muy bien todos los sabores y a formar una pastita húmeda que será fácil de distribuir en la masa. Te muestro, esta es la consistencia que debes obtener. Siguiendo con la receta a 23 grados centígrados, mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 30 minutos. Para revisar si tu masa está lista, toca ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. Aquí la mía está perfecta, así que la voy a ir retirando para colocarla en una superficie limpia y seca, en donde la voy a ir doblando suavemente para remover las burbujas de aire que se han formado. Enrollaré la masa nuevamente a formar una bolita, la cual voy a cubrir para dejarla reposar de 10 a 15 minutos y así poder estirarla sin problemas. Quizá aquí te preguntes por qué no estirar la masa justo al retirarla del bol sin quitarle las burbujas de aire. Bueno, ya lo he hecho antes así, pero cuesta más trabajo ir enrollando y formando los roles, por ello yo prefiero retirar las burbujas de aire y dejar reposar por unos minutos. En fin, después de unos 10 minutos espolvorearé un poco de harina en mi mesa de trabajo. Colocaré la masa con la parte más seca tocando la mesa, espolvorearé un poco más de harina encima de la masa y también en un rodillo. Comenzaré a formar un rectángulo con mis manos y después con el rodillo voy a ir estirando hasta que quede un rectángulo grande de unos 5 a 6 milímetros de espesor aproximadamente. Aquí aprovecho para invitarte a que si haces esta u otra de mis recetas me envíes la foto y así con gusto yo la comparta con la comunidad en YouTube. Continuemos, estiraré y presionaré un poco más las orillas con mis manos. Posteriormente iré agregando el relleno de nuez y canela que preparé hace un momento, distribuyendo muy bien por todo el rectángulo tratando de dejarlo bien planito. Puedes ayudarte con una cuchara o como yo con una palita. Solo cuida de no poner relleno en las orillas para poder sellar bien el rollito. Una vez puse todo el relleno, iré enrollando uniformemente como se muestra en el video. Esto para que queden todos los roles de un tamaño muy similar. Al enrollar no aprietes tanto el rollito ni tampoco lo dejes tan aguado y ve acomodando bien. Al final sella y deja las costuras abajo. Aquí lo que yo hago es quitarle las orillas pues no tienen tanto relleno. También los horneo, pero ya sea que hagas pollitos con ellos o los hornees así sin ningún problema.
Solo ten en cuenta que no van a tener tanto relleno. Una vez he retirado las orillas, voy a ir cortando los roles. Yo me estoy ayudando con un hilo dental. Siento que así se cortan mucho mejor, pero claro que también puedes utilizar un cuchillo. Y fui cortando los roles de 2 centímetros de ancho. Así me salieron unas 12 piezas que fui colocando en un molde con papel para hornear, aunque también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Cuando termine de cortarlos voy a cubrir y dejarlos reposar a que doblen su tamaño. Esto normalmente te tomará la mitad del tiempo del primer reposo e incluso un poco menos. Ya sabes que puedes revisarlos con la yema de tus dedos. En mi caso, después de 30 minutos ya se ven perfectos, así que voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto lo hago para que los panes queden aún más doraditos. Y ahora sí voy a llevarlos a un horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos y huelen tan rico que dan ganas ya de darles una mordida, pero aún están bastante calientes. Créeme, fríos saben mucho más ricos. Al retirarlos es importante transferirlos inmediatamente a una rejilla para dejarlos enfriar completamente, ya que si los dejamos en el molde el calor se condensará y hará que los panes lo absorban y eso va a hacer que se sequen mucho más rápido. Así los panes se ven muy bien, pero aún vamos a decorarlos con un glaseado simple que hará que se vean mucho más lindos, así que esperaremos a que estén fríos. Y te muestro aquí ya en la otra rejilla tengo los demás panes. En total, como te comenté hace un momento, a mí me salieron 12 piezas. Una vez fríos prepararé el glaseado simple. Para ello mezclaré 150 gramos de azúcar glass con unas 3 a 4 cucharadas de leche fría o hasta obtener una consistencia que no debe estar tan ligera ni tampoco tan espesa, justo como la que te muestro en el video en este momento. Así debe quedar. Ahora con la misma cuchara o con una manga pastelera como yo ve decorando cada uno de los panes. El glaseado, además de que los hace ver mucho más bonitos, les da aún más sabor. Créeme que quedan mucho mejor si se lo pones. Y bueno, aquí te muestro las orillas que también horneé. Solo que las metí en moldes pequeñitos y por eso quedaron así altitos. ¿A poco no se ven también muy bonitos? No hay que desperdiciar nada, todo se utiliza e igual se come. Pero bueno, ya no puedo esperar a probar. Cortaré uno de los roles para que veas lo suave y esponjoso que queda este pancito. Además, con ese relleno tan rico que le da humedad y un sabor a otoño. Roles de canela. Un pan suave, esponjoso y delicioso. Estos roles de canela me impresionaron porque además de que quedan con un sabor sensacional, tienen un diseño diferente que los hace ver aún más lindos y aunque no lo creas son muy fáciles de preparar. Por ello te invito a ver la receta paso a paso para que obtengas los mejores resultados. Quédate conmigo. Para preparar estos deliciosos roles de canela o bollos de canela, comenzaré por preparar el prefermento. Para ello voy a tomar 2 cucharadas de los 500 gramos de harina de trigo, todo uso que usaremos para nuestro pan. Sí, son 500 gramos de harina los que utilizaremos. Posteriormente mezclaré esas 2 cucharadas de harina con 5 gramos de levadura seca de panadería, 60 mililitros de agua tibia, no fría, no caliente. Y comenzaré a mezclar. Ahora aquí tengo 65 gramos de azúcar, de ahí voy a tomar una cucharada y lo demás lo voy a ir añadiendo más adelante a la masa. Seguimos mezclando hasta que no veas grumos y vamos a dejar reposar nuestro prefermento por unos 10 a 15 minutos o a que comiences a ver espuma en la superficie. Lo siguiente es hacer un huequito en el centro de la harina. De hecho, aquí debería haber mezclado primero la harina con la sal, pero lo olvidé, así que lo añadiré más adelante.
Por ahora vamos a vaciar los ingredientes líquidos en el pozo que formamos. Comenzaré con el prefermento que ya tiene espuma en la superficie y al mezclar escucharás un sonido como si destaparas un refresco. Lo siguiente que agregaré son 2 huevos que deben estar a temperatura ambiente. Bátelos un poco para que sea mucho más fácil incorporar a los líquidos. En este momento añadiré el resto del azúcar y también voy a agregar un poco de leche tibia, de la cual en total usaré 150 mililitros, pero más adelante agregaré el resto. Y bueno, aquí tengo 7 gramos de sal que, como te comenté hace un momento, olvidé ponerla al inicio, pero sin problema la añadiré en este momento, todo alrededor de la harina como se muestra en el video. Posteriormente voy a agregar media cucharadita de vinagre, que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si usas harina de trigo todo uso. Ayudará a que tu masa quede más elástica. Mezclamos bien nuestros ingredientes líquidos y vamos a ir incorporando la harina ayudándonos con la palita. Y al mismo tiempo iremos vaciando el resto de la leche. Pero ojo, aún no la agregues toda. Ya saben que vamos a terminar de formar nuestra masa con las manos para así sentirla e iremos añadiendo el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Tu masa debe sentirse húmeda y pegajosa. Si aún la sientes seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento. No todas las harinas son iguales, por ello siempre te comento cómo debes sentir tu masa. Y bueno, una vez ya has formado tu masita y se sienta bastante húmeda y pegajosa, es el momento de retirar del bol. Y vamos a colocar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Vamos a amasar por unos 5 minutos más o menos, o a que tu masa comience a verse suave. La razón por la cual aún no agrego más harina es porque aún nos falta incorporar las grasas. Ya que tu masa esté suave, agregaremos las grasas. Usaremos 100 gramos de mantequilla sin sal cortada en cubitos que debe estar a temperatura ambiente. Vamos a ir incorporando por partes. Comienza con 30 o 40 gramos e integra muy bien con tus manos. Una vez esté bien incorporada, añades unos 30 a 40 gramos más y continúa así hasta terminar con la mantequilla. Al final debes obtener una masa bastante aguadita. Aquí tienes la opción de, como siempre te digo, cubrirla y dejarla reposar por unos 15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites el mismo procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Pero yo voy a seguir amasando en este momento. Al estar así de aguadita, yo la verdad es que prefiero comenzar amasando, golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma, como se muestra en el video. Ya que está un poco más manejable, sigo con el procedimiento de empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento de amasado que a ti se te haga más fácil. Ahora, el tiempo de amasado va de unos 15 a 20 minutos o puede llevarte un poco más. Solo ve revisando la consistencia de tu masa, que debe quedar suave, elástica y no se debe de romper al estirar. Y aquí en este punto es donde debes ir sintiendo la masa e ir ajustando de ser necesario. Si está muy aguada, pones un poco más de harina, pero poquito. Si está muy seca, añades un poco más de líquidos. Mi masa aquí ya está perfecta, está suave y elástica, así que voy a formar una bolita. Voy a tomar el mismo recipiente en donde formé la masa y vamos a untarlo con un poco de aceite. No te preocupes, puedes usar el mismo bol en donde hiciste la mezcla. Es la misma masa al final de cuentas. Coloca dentro la masa y también le vamos a untar un poquito de aceite por encima para que no se seque. No es necesario usar mucho aceite, pues la masa ya contiene algo de mantequilla,
pero sí un poquitito porque la dejaremos en el refrigerador algo de tiempo. Por ello, esta vez voy a cubrir con papel film. Voy a dejar reposar unos 15 minutos a temperatura ambiente para posteriormente dejarla en el refrigerador por unas 12 horas. Si tú quieres hacer tus panes en este momento, entonces usa unos 6 a 7 gramos de levadura seca de panadería. Si por el contrario quieres dejarla más tiempo en el refrigerador, usa de 3 a 4 gramos de levadura seca. Al otro día, después de 12 horas, voy a comenzar preparando el relleno. Yo usaré 50 gramos de almendra molida, 90 gramos de azúcar morena. Con esa cantidad queda perfecto el pan, pero si gustas puedes añadir un poco más. Y unos 8 gramos o 3 cucharaditas de canela molida que le dará mucho sabor a nuestro pan. Mezcla todo muy bien a incorporar. Mientras tanto, te comento que si no te gusta o no quieres usar almendra molida, no te preocupes, puedes omitirla y usar solo azúcar y canela. Y bueno, yo aquí he visto que hay personas que mezclan la mantequilla con todas las especias para formar un tipo de pastita. Yo no lo hago porque entonces sé que necesitaré mucha más mantequilla para poder hacer una pasta suave. Por ello, lo añado por separado. Ok, aquí mi masa ya está lista. Yo la preparé a las 7 de la noche y ahorita son más o menos las 8 de la mañana. La dejé unos 20 a 30 minutos a temperatura ambiente y ahora sí la voy a destapar y la voy a retirar del bol. Primero, antes de colocarla en la mesa, voy a espolvorear un poquito de harina para que no se pegue la masa. Recuerda que tu mesa de trabajo debe de estar limpia y seca. Colocaremos la masa de tal forma que la parte más seca toque la mesa para que no se pegue. Y con nuestras manos presionamos ligeramente. Espolvorearemos un poco de harina en un rodillo y vamos a estirar nuestra masa formando un rectángulo de aproximadamente unos 28 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Debe quedar también de unos 5 milímetros de espesor. Si sientes que la masa se está pegando a tu mesa, espolvorea un poco más de harina. Simplemente ve retirándola con cuidado y pon un poquito, no tanta harina. Coloca nuevamente tu masa y sigue estirando a las dimensiones que te mencioné hace un momento, tratando de formar un rectángulo que quede pues más o menos bonito, para que así no tengas problemas más adelante al doblarlo. Una vez ya esté listo, vamos a untar 80 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar a punto pomada para que no te cueste trabajo ir distribuyendo uniformemente en todo el rectángulo. Puede que necesites un poco menos de mantequilla, quizá unos 70 gramos, así que la cantidad puede variar un poquito. Posteriormente vamos a espolvorear nuestra mezcla de canela, almendra y azúcar que preparamos hace un momento. Por cierto, aquí te comento que los ingredientes y tips te los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Ahí también te dejaré algunas otras recetas de panes que pueden ayudarte. Ve acomodando y presionando muy bien con tus manos para que no se salga el relleno al momento de ir cortando nuestras tiras. Dobla la parte de arriba de la masa hacia el centro, tal como se muestra en el video, y te recomiendo que aquí igual presiones un poquitito por todos lados para que igual no se abra tu masa. Repite el mismo procedimiento, dobla la parte de abajo hacia arriba para cerrar. Igual te recomiendo que vayas presionando un poco para que no se abra tu masita. Si gustas, puedes, como yo, ir marcando tu masa para que todas las tiras queden del mismo tamaño. Yo hice tiras de unos 3 centímetros. En total me salieron 13 piezas. Yo las iré cortando con mi palita. Puedes utilizar un cuchillo o también puedes usar un cortador de pizza, lo que tengas en casa o lo que se te haga a ti más fácil manipular. Aquí te muestro una de las tiras, las vamos a hacer a un ladito para que entonces te muestre el molde en donde las vamos a ir colocando. Yo usaré un molde para muffins
que engrasé y enhariné muy bien para asegurarme que no se pegue el pan. También puedes ir colocando los bollitos en un molde rectangular con papel de hornear o ligeramente engrasado y enharinado. Ok, para ir haciendo los bollitos tomamos las tiras y las vamos a ir presionando muy bien con nuestras manos para que no se vayan a abrir al cortar. Cortaremos 3 tiras dejando más o menos 1 centímetro por la parte de arriba sin cortar como se muestra en el video. Separamos y vamos haciendo una trencita que, como ves en el video, es muy fácil de formar. Al final presiona bien la punta y ve enrollando, dejando siempre las costuras abajo. Vamos a ir colocando todos nuestros bollitos con las costuras abajo en nuestro molde para muffins. También puedes estirarlos un poquitito más a que queden más largos. Y si gustas puedes cortar por el centro para hacer en total 24 bollitos pequeños. Para mí así están perfectos por el tamaño de mi molde, así que los dejaré larguitos. Ahora, ya que has formado la trenza, si no quieres hacer los bollitos, puedes dejarlos así a lo largo. Igual quedarán muy bonitos tus panes. Yo seguiré enrollándolos. Ya que tengas todos listos, puedes untarle un poquitito de aceite por encima para que no se sequen, solo si lo consideras necesario, pues como ves ya tienen bastante mantequilla. Yo sí les voy a poner un poquitito. Cubriré con un trapo y dejaré reposar a que doblen su tamaño. Puedes revisar si están listos tocándolos ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya están perfectos. Los míos doblaron su tamaño en 1 hora con 45 minutos. En ese momento les voy a untar una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. También por encima, si tú gustas, les puedes poner unas rebanadas de almendra, unos trocitos de nuez, lo que tú quieras. Yo las dejaré así porque se ven muy lindos y los llevaré en este momento al horno, que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Vamos a hornearlos por 15 a 20 minutos o a que los veas doraditos y tu cocina huela delicioso. Mis panes estuvieron listos en 15 minutos. Al retirarlos del horno, inmediatamente puedes barnizarlos con un poco de mantequilla derretida o un jarabe de azúcar que se prepara calentando 50 gramos de azúcar con 50 gramos de agua. Yo decidí untarles solo un poquito de mantequilla derretida y los voy a dejar en el molde de muffins por unos 5 a 10 minutos nada más para que no se me vayan a desbaratar al retirarlos. Después de este tiempo ya será mucho más fácil moverlos del molde. Pasando los 5 a 10 minutos, con cuidado ve retirándolos del molde. Puedes ir ayudándote con una palita y los iremos colocando en una rejilla para dejarlos enfriar. Me encantaría pudiera sentir el aroma que ya desprenden en este momento. No puedo esperar a probar aunque sea uno porque los voy a regalar. Y aquí el camarógrafo no me puede dejar mentir. Ya se comió como 2 y no debe. Pero bueno, se ven muy lindos que no necesitan nada más. Aunque si gustas como yo, puedes espolvorearles por encima un poco de azúcar glass para hacerlos ver aún más atractivos, sobre todo si como yo los vas a regalar o los vas a vender. O también puedes utilizar un glaseado simple que se prepara muy fácilmente. Para ello solo debes mezclar una taza de azúcar glass con una cucharada de leche o un poquito más hasta obtener la consistencia que te muestro aquí en el video. Yo la verdad es que no voy a utilizarlo, voy a dejarlos con el azúcar glass, pues se ven muy lindos y no necesitan más dulce. Son unos panes que quedan muy suaves y esponjosos. Estoy segura que encantarán a todos en casa, no solo por su sensacional sabor, sino porque además se ven muy bonitos y son fáciles de preparar.
Hacer un rol de canela gigante tipo pastel es más fácil de lo que crees y es perfecto para compartir con la familia. Puedes también hacerlos en moldes individuales y te van a salir muchos más. De cualquier forma, estoy segura que te va a encantar, pues es un pan que queda muy suave y húmedo. Pero bueno, vamos, acompáñame a ver la receta. Comencemos con el prefermento. Para ello, agreguemos 7 gramos de levadura seca de panadería en un recipiente alto. Y ahí mismo de 500 gramos de harina de trigo que utilizaremos para nuestro pan. Ya saben, harina que puede ser de la de todo uso o de fuerza. Tomaremos 2 a 3 cucharadas que, como ves, iremos añadiendo sobre la levadura. Hagamos a un lado el resto de la harina y ahora de 75 gramos de azúcar que necesitaremos para el pan, agreguemos solo una cucharada en este momento, seguida por 80 mililitros de agua tibia, es decir, no debe estar fría ni caliente. Mezclemos a disolver todo muy bien y dejemos reposar de 10 a 15 minutos o a que doble o triplique el volumen el prefermento. Cuando eso suceda, mezclemos el resto de la harina con 7 gramos de sal. Y aquí te cuento que también encontrarás los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Ahora hagamos un pozo en el centro de la harina en donde vamos a ir vaciando nuestros ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que, como puedes notar, ha triplicado en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclemos un poco y vaciemos todo en este momento. La verdad que con el calor triplicó en volumen en menos de 10 minutos. Pero bueno, lo que sigue es agregar 2 huevos, el equivalente a 100 gramos de líquido, que debemos batir ligeramente antes de añadir. Esto solo para que se incorpore todo mucho más fácilmente. Agreguemos el resto del azúcar, a la cual le añadiré 10 gramos de azúcar vainillada, pero si no la consigues, utiliza solamente 10 gramos más de azúcar y sustituye por una cucharadita de pasta de vainilla o la pulpa de media vaina de vainilla o, por qué no, ralladura de naranja. El caso es darle un poco más de sabor a la masa. En fin, de 125 mililitros de leche tibia, vaciemos solo la mitad en este momento y mezclemos bien los ingredientes líquidos para después ir incorporando la harina con una palita y el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Ya saben que esto es porque no todas las harinas son iguales, algunas absorben más líquido que otras. Por ello, es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Debe quedar húmeda y algo pegajosa. Si aún sientes que la masa está algo seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Para mí así ya está perfecta, por lo que retiraré del bol y colocaré en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Comenzaremos a amasar hasta que la masa se vea menos rugosa. Esto puede tomarte unos 5 minutos aproximadamente. En este punto quizá tu masa se sentirá un poquitito firme, pero no seca. Y no te preocupes por ello porque bueno, ya lista, vamos a aplastarla ligeramente para entonces añadir 100 gramos de mantequilla sin sal, que bien, si no quieres usar solamente mantequilla, puedes utilizar 50 gramos de mantequilla y 50 gramos de aceite e igual tu pan quedará muy rico y suave. Ahora iremos agregando la mantequilla por partes. Empecemos con un poco, de unos 20 a 30 gramos será suficiente. Integramos muy bien a la masa y entonces añadimos otros 20 a 30 gramos más y así hasta que terminemos con la mantequilla, que por cierto debe estar a temperatura ambiente. Y bueno, ya que hayas terminado de incorporarla, me dirás, Rosy, la masa se siente aún muy aguada y eso es totalmente normal. Por ello te cuento que si te desesperas, lo que puedes hacer es cubrirla y dejarla reposar de 15 a 20 minutos para después comenzar a amasar de 5 a 10 minutos. Reposas nuevamente la masa de 15 a 20 minutos y así hasta que esté suave. Yo la verdad es que sigo amasando. Empiezo golpeando la masa contra la mesa, doblando sobre sí misma y recogiendo como te estoy mostrando en este momento en el video, para después continuar empujando y envolviendo la masa. Ahora el proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica.
Cuando eso suceda, formamos una bolita y vamos por un bol grande porque la masa crecerá. Le untaremos primero un poco de aceite para que así la masa no se pegue. La colocaremos dentro del recipiente y también le vamos a untar un poco de aceite por encima para que así no se seque. Posteriormente cubriremos con un trapo o papel film y dejaremos reposar hasta que doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas. Mientras tanto podemos preparar el relleno. Para ello aquí ya tengo 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a suavizarla un poco aplastándola con nuestra espátula como te muestro en el video. Como está a temperatura ambiente pues es mucho más fácil manipularla. Ahora le añadimos 120 gramos de azúcar morena. También puedes usar azúcar mascabado sin ningún problema. Seguiremos con 8 gramos o unas 3 cucharaditas de canela molida y vamos a ir aplastando, presionando el azúcar y la canela con la mantequilla hasta incorporar muy bien y formar una pastita que será pues mucho más fácil de distribuir en nuestra masa. Una vez lista dejamos a un lado y vamos a revisar nuestra masa que ya debe haber doblado su tamaño. A 25 grados centígrados esto le tomó 1 hora. Pero para revisar si ya está lista, puedes tocar la superficie ligeramente con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está perfecta, y si se queda pegada es que ya te estás pasando un poquito del tiempo, así que bueno, retira inmediatamente del bol y coloca en una superficie limpia y seca, en donde vamos a doblarla para así remover las burbujas de aire que se formaron en su interior. Y nuevamente le damos forma de bolita, pues vamos a dejarla reposar por unos 10 a 15 minutos, así que bueno, pues vamos a cubrirla con un trapito, con papel film y esperemos este tiempo para que así sea más fácil estirarla y darle forma. Pasados 15 minutos dejemos a un lado el trapo y espolvoremos un poco de harina en la mesa de trabajo para que así la masa no se pegue. La vamos a colocar de tal forma que la parte seca toque la mesa y también le vamos a espolvorear un poco de harina por encima para que así no se peguen nuestras manos, pues vamos a comenzar a estirarla del centro hacia afuera. Ahora sí, tomamos nuestro rodillo ligeramente enharinado y estiramos a formar un rectángulo. Todo el tiempo del centro hacia afuera para que así tenga el mismo espesor por todos lados. Mientras hago esto te pregunto, ¿qué tanto te gustan los roles de canela? A mí me encanta. Si esta receta te ayuda, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, el rectángulo debe quedarte de unos 43 a 45 centímetros de ancho y unos 30 a 33 centímetros de largo. Yo aquí ya lo veo perfecto, nada más iré estirando ligeramente las orillas para que no queden muy gruesas. Y procederé a colocar la pasta de canela por encima, por todos lados, con una cuchara para después ir distribuyéndola muy bien sobre todo el rectángulo. Puedes ir haciendo esto con tu misma cuchara o con una palita como te muestro en el video. Esta pasta de canela es la más común, aunque ya sabes que puedes también rellenar con Nutella, por ejemplo, o mermelada horneable. Ahora que si quieres hacer los roles de canela comunes, solo enrolla y ve cortando. Pero esta vez yo primero iré cortando tiras de 5.5 centímetros e iré enrollando. Yo uso un cortador de pizza, pero desde cuando ando buscando uno como el que te muestro en el video y seguro que lo puedes encontrar en Amazon. Te voy a dejar el link en la cajita de información. También así puedes ir haciendo los rollitos individuales, ya nada más cortas las tiras un poco más chicas que el tamaño del arillo del moldecito que uses. Pero ya sabes, esta vez haré un maxi roll de canela, por lo que usaré una base de molde de 22 centímetros de diámetro y colocaré ese rollito en el centro. Cortaré otra tira cuidando que tenga el mismo tamaño que la primera y como está muy larga pues dividiré por la mitad. Colocaré alrededor del primer rollito cubriendo los bordes para que no se abra y continuaré así hasta terminar. Al final algunas tiras estaban pues un poco más gruesas que otras. Por ello es que les comento que es más fácil usar otro cortador para que así no se nos vaya chueca la mano. En fin, ya que terminamos de colocar
todas las tiras ponemos el arillo, el cual debe de estar ligeramente engrasado y enharinado, y puede ser de 20 a 22 centímetros de diámetro. Yo usé uno de 20 centímetros dejando un espacio alrededor de poco más de medio centímetro. Y no es necesario usar un molde desmontable, puedes usar uno completo de hasta 23 centímetros de diámetro. Cubrimos y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Normalmente toma la mitad o poco más de la mitad del tiempo del primer reposo, y unos 15 a 20 minutos antes de que doble su tamaño enciende tu horno a 175 grados centígrados. Después de 30 minutos ya ha doblado su tamaño, así que vamos a barnizarlo por la superficie con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Y ahora sí llevemos al horno, que ya debe estar a 175 grados centígrados. Hornearemos por 50 a 60 minutos. Si a los 40 minutos ya se ve doradito, cúbrelo con papel aluminio para que así no se queme. Ahora, para asegurarte que está listo, puedes revisar con un termómetro y debe marcar el pan en su interior de 85 a 99 grados centígrados. El mío estuvo listo en 55 minutos, y si haces estos roles individuales seguro que estarán listos en mucho menos tiempo. Pero bueno, al retirar, dejémoslo en el molde de 5 a 10 minutos. Créeme que ya toda la casa se ha inundado de su delicioso aroma. Y pues mientras reposa, vámonos a preparar la cobertura. Para ello, aquí ya tengo 110 gramos de queso crema, que debe estar a temperatura ambiente. Entre más suave, mucho mejor para poder batirlo, como te muestro en el video. Después le agregaremos 50 gramos de azúcar glass y seguiremos mezclando a incorporar. Mezclemos y mezclemos hasta no ver azúcar suelta. Y si ves que la consistencia está muy espesa, solo agrega un poquitito de leche hasta que quede como a ti te guste. A mí la verdad es que me gusta una mezcla no tan ligera, pero tampoco tan espesa. Así para mí ya está perfecta. Vámonos a desmoldar el pan, pasando una palita delgada alrededor para asegurarnos de que no se haya pegado el pan. Retiramos el arillo y colocamos en una rejilla para dejar enfriar. De media a 1 hora será suficiente. Una vez frío, cubrimos con el glaseado de queso crema que preparamos hace un momento, distribuyendo por toda la superficie, cubriendo tanto como podamos para que sepa aún más rico nuestro rol de canela gigante y además pues se vea más bonito. Vamos a cortarlo para ver cómo queda por dentro. Para empezar, me encanta el diseño con el que queda al cortarlo, con esas rayitas de canela. Y mira la miga del pan, súper suave, esponjoso y húmedo. Mira lo fácil que es separar las capas. Aquí lo importante es el tiempo de horneado o el tiempo de cocción. Por ello es que les comento la temperatura que debe de tener el pan internamente, y bueno, les doy también el tiempo que a mí me tomó. Porque bueno, si lo horneamos por menos tiempo quedará crudo por dentro, y si por el contrario lo dejamos mucho tiempo pues se puede secar un poco más rápido. Pero bueno, pues eso es todo. Espero que esta receta te guste y ayude mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.